Bienvenido a tu siguiente clase de química. Quien te habla, Mr. Alexander Colina. Hoy vamos a ver el tema del enlace iónico, cómo se enlazan átomos para formar componentes de tipo iónico y qué es un tipo de componente iónico y cómo queda representado según las estructuras de Lewis. Esta portada la tendrás que analizar luego al final de la clase como complemento de la misma. Objetivo de la clase: explicar en qué consiste el enlace iónico, sus características y los tipos de elementos que lo pueden presentar, representando, utilizando la simbología de Lewis y respetando la regla del octeto. El enlace iónico es la unión resultante de la presencia de fuerzas electrostáticas entre iones positivos y negativos para dar lugar a la formación de un compuesto constituido por una red cristalina iónica o iónica cristalina, como la quieras llamar. Ejemplos de compuestos iónicos son el cloruro de sodio, cuya representación química mediante sus símbolos obedece a la siguiente estructura: NaCl, llamada fórmula empírica de alguna manera. Está constituida por los iones sodio y cloro. El nitrato de calcio, Ca, nitrato, NO3. Ahorita no nos interesa saber cómo que los vamos a formular, pero sí que te vayas familiarizando con los símbolos, porque de hecho los vamos a necesitar. Nitrato de calcio, por ejemplo, su fórmula sea NO3 con S2 fuera del paréntesis. Está formado por el ion calcio y el ion nitrato. Fíjate que aquí estamos viendo dos clases de iones importantes. Presta atención a lo que te voy a decir en este momento para que lo tengas bien presente de aquí en adelante. Tenemos iones monoatómicos formados por un átomo, como estos dos que acabo de subrayar, y este que tengo aquí. Y tengo iones formados por dos átomos, iones poliatómicos. Fíjate, NO3 con carga negativa 2. Esto es un ion formado por dos o más átomos, entonces es un ion poliatómico. Este es un ion monoatómico porque está formado por un átomo solamente de una especie. Este también es monoatómico, pero este es poliatómico. Este se llama hidróxido u oxidrilo. Otro ejemplo de compuesto iónico: óxido de litio, cuya fórmula la tenemos acá; hidróxido de potasio, cuya fórmula tenemos acá. Estos son algunos ejemplos de compuestos iónicos. Bien, entonces ya sabemos que el enlace iónico es la unión resultante de la presencia de fuerzas electrostáticas, es decir, relativas a electricidad estática, entre iones positivos y negativos para dar lugar a la formación de un compuesto constituido por una red cristalina iónica. ¿Qué es una red cristalina iónica? Una red cristalina iónica es una agrupación de átomos de iones que constituyen un compuesto sólido, como la sal de mesa que nosotros le echamos a la comida, que es el mismo cloruro de sodio que tenemos acá. Ustedes lo ven y es sólido, un granito blanco, ¿verdad? Como un cristalito. Así son la mayoría de los compuestos iónicos, son sólidos de esa manera. Muchas sustancias presentan ciertas propiedades, tales como la solubilidad en el agua. Si recordamos el video de la clase anterior, ejemplificamos cómo el cloruro de sodio se disuelve en agua y luego, por estar constituido por iones, puede conducir perfectamente la electricidad. Dice aquí que no pueden justificarse si no se acepta que están constituidos por iones positivos y negativos en lugar de átomos o moléculas neutras. Estos son los llamados compuestos iónicos. Naturalmente, la explicación de por qué el cloruro de sodio puede conducir la electricidad una vez que está en agua, disuelto en agua, y no la puede conducir cuando están sólidos, solamente puede explicarse por el hecho de que está constituido por iones que, una vez que entran en contacto con el agua, como vimos en el video de la clase anterior, el agua se encarga de separar con sus polos positivos y negativos a estos iones, disolviéndolos. Estos compuestos se presentan en forma de sólidos cristalinos, acabo de explicar, constituidos por iones positivos y negativos, como los que vimos en la tabla anterior. ¿Ya? Entonces, finalmente, ¿qué es un enlace iónico y cuáles son sus características? Atención con esta diapositiva. Un enlace iónico es un tipo de unión química entre átomos donde uno de ellos transfiere un electrón a otro. Ojo con esto que está aquí, porque esto es la esencia de cómo establecer un enlace iónico. Voy a ponerlo en otro.
dejarlo en amarillo mejor, pero un amarillo más oscuro, donde uno de ellos transfiere un electrón al otro. Este enlace se establece normalmente entre metales y no metales, con diferente electronegatividad. Ojo con esto. Este enlace se establece normalmente entre metales y no metales con diferente electronegatividad. Por lo general, el metal cede sus electrones al elemento no metal. ¿Cuáles son las características del enlace iónico? Se establece entre iones con carga positiva, cationes, e iones con carga negativa, aniones. Ya como lo vimos en la clase anterior, este es el nombre de ese tipo de iones. Se establece entre átomos con diferencias de electronegatividad grandes. Por eso generalmente se establece entre metales y no metales. Recuerden que los metales están a la izquierda de la tabla periódica y son poco electronegativos. Y los no metales están a la derecha de la tabla periódica y son más electronegativos, son muy electronegativos. Los que están a la izquierda de la tabla periódica son menos electronegativos y los que están a la derecha son más electronegativos. ¿Y quiénes están a la derecha? Los no metales. ¿Y quiénes están a la izquierda? Los metales. Entonces es lógico que si un compuesto iónico se forma con compuestos con diferencias grandes de electronegatividades, se formen entonces entre metales y no metales. Se produce una transferencia de electrones y generalmente se encuentran formando sales. Estas son las características más esenciales de un enlace iónico. ¿Cuáles son las propiedades que tienen los compuestos iónicos? Bueno, las propiedades son estas. Tienden a formar redes cristalinas quebradizas, que son débiles, pues son frágiles. A nivel atómico, un cristal iónico tiene una estructura regular tridimensional formada por el catión y el anión que se intercalan. Si ustedes recuerdan el video anterior, cuando presentábamos la sal en forma de simulada por varios iones de sodio y cloruro, estaban agrupados como un cubito. Tienen que ver otra vez el video, esa es la idea. Estaban agrupados otra vez como un cubito, ¿no? Eso quiere decir que están formando una red cristalina de forma regular, que pueden ser formas geométricas perfectas. Son eléctricamente neutros en su estado sólido. ¿Qué significa esto? Que no conducen electricidad mientras están en estado sólido, pero toda vez que se disuelven en agua, sí. Tienen puntos de ebullición y fusión altos. Recuerden que puntos de ebullición hace referencia a la temperatura a la cual una sustancia hierve, y punto de fusión hace referencia a la temperatura a la cual una sustancia es capaz de fundirse o volverse líquido. El hielo tiene punto de fusión 0 grados, a los 0 grados empieza a volverse líquido y a la presión atmosférica, y punto de ebullición a nivel del mar de 100 grados Celsius, porque aproximadamente allí empieza a hervir. La fuerza de atracción entre los iones es mayor, por lo que se requiere más energía para separarlas. Por eso, para poder separarlos se necesita mucha energía, que generalmente es en forma de calor. Son sólidos a temperatura ambiente, como la sal de mesa que tú le echas a la comida. A temperatura ambiente es un cristal blanco que ves en los potecitos de la cocina, debido a los altos puntos de fusión. Por supuesto, para tú fundirla y volverla líquida, tienes que aplicarle mucho calor. Y cuando se disuelven en agua, son buenos conductores de la electricidad, mientras que en estado sólido son terribles conductores de la electricidad. Allí tienes. Estas son las características de los compuestos iónicos. Se puede describir la polaridad de un enlace mediante la diferencia de electronegatividades. Aquí hacemos referencia a la polaridad, a la diferencia de energía eléctrica, a la diferencia de electronegatividades que hay en un compuesto. Aquí está delta, este símbolo que es una letra griega, este triangulito es una letra griega, así, un triángulo, perdón, se llama delta, y generalmente en matemáticas significa diferencia, una resta, una diferencia en las electronegatividades, ahí están los símbolos, que es el valor absoluto de la diferencia de electronegatividad de los átomos enlazados, describe la polaridad. Si el valor de la diferencia de electronegatividades es muy pequeño, el enlace es esencialmente covalente, es esencialmente covalente. Esto lo vamos a analizar después. Cuando esa diferencia de electronegatividades es muy grande, por lo general mayor que 1,7, es probable que se forme un enlace iónico.
Y para valores intermedios de esa diferencia, el enlace es covalente polar, que luego vamos a ver cuál es ese tipo de enlace. Hoy nos vamos a enfocar en este señorito que estoy señalando aquí con esta gran flecha, que es el enlace iónico. En ese es que nos vamos a enfocar. Dibujemos, perdón. Vamos a borrar esto. Dibujemos enlaces iónicos. Ejemplo, cloruro de sodio, la sal que tenemos, de la que estamos hablando. Aquí pongo la ecuación. NaCl, símbolos del cloruro de sodio. En la tabla periódica podemos ver que la electronegatividad del sodio es 0,9 y la del cloro es 3, porque está muy a la derecha. Si yo resto esas dos, la diferencia, el delta del que estamos hablando ahorita, de estas dos electronegatividades, al restarlo me da 2,1. Y 2,1 es mayor que 1,7, entonces este compuesto presenta enlace iónico. En la estructura de Lewis pasa lo siguiente. Recuerden, el símbolo del elemento, que estoy aquí pintando de color amarillo, el símbolo del elemento hará las veces del núcleo del átomo, hace las veces del núcleo del átomo, ¿ya? ¿Estamos clarines? ¿Qué hay en el núcleo del átomo? Bueno, en el núcleo del átomo lo que hay es protones y neutrones, no nos interesa. Ahora ubiquémonos en los electrones. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el sodio? El sodio está en la primera columna de la tabla periódica, tiene 1, ¿ve? Aquí está. Se lo pongo aquí de este lado, aquí está el 1, ¿ya? Y el cloro, que está más a la derecha, mira, tiene 7 electrones de valencia, aquí está el número, 7, y contamos los puntitos de Lewis aquí, que pueden ser puntos, lo que tú quieras, estrellas, X, aspas, triángulos, cuadritos, circulitos vacíos, corazoncitos, estrellitas, lo que se te ocurra ponerle. Tú se los pintas alrededor, ¿no? Aquí están, mira, 7. ¿Qué sucede en el enlace iónico? ¿Cómo se representa el enlace iónico según Lewis? El enlace iónico según Lewis se representa de la siguiente manera. Lo que sucede en el enlace iónico es lo siguiente. Los átomos siempre, para buscar la estabilidad, van a tratar de cumplir con la regla del octeto, es decir, van a reunir 8 electrones alrededor de su núcleo. Pero como el cloro tiene 7 y es muy electronegativo, para él es más fácil robarse uno. Y el sodio, para él es más fácil, en vez de robarle 7 al cloro, mejor yo te presto el mío, entonces él se lo da, se lo cede. ¿Hacia lo bravo? No, no es que hacia lo bravo, sino que si el cloro es más electronegativo, es ladrón de electrones, se lo roba. Entonces, ¿qué hacen ellos dos juntos? Llegan a un acuerdo. Mira, ven acá. Yo tengo los 8 electrones que la regla del octeto dice que tengo que tener, pero tú, sodio, te quedas pegado conmigo para que seas estable, porque yo los tengo, pero mientras tú estés junto a mí, mientras tú permanezcas aquí juntito a mí, enamoradito conmigo, a ti no te va a pasar nada. Y entonces juntos, formamos una supermolécula que vamos a llamar cloruro de sodio, donde nadie nos va a poder separar. El único enemigo de nosotros, el único que nos puede separar, se llama agua. Y mientras no tengamos el agua cerca, estaremos juntos. Entonces así se representa un enlace iónico. Ponemos entre corchetes el átomo que se queda con los 8 electrones tomando el del otro compuesto. Entonces ese que te toma los 8 electrones queda cargado negativamente y le ponemos un menos aquí, y el que prestó el electrón para que él tenga los 8 pero se queda junto a él por una gran fuerza electrostática de atracción, queda cargado positivamente. Precisamente esa diferencia de cargas es la que hace que ellos permanezcan juntos, es lo que hace que ellos permanezcan juntos. Y ojo con lo que voy a decir aquí, esas dos moléculas juntas allí forman un dipolo. Dipolo, ese nombre no está aquí, dipolo, es decir, una molécula que tiene un polo positivo y un polo negativo, tiene 2 polos, entonces forma un dipolo eléctrico, ¿ok? Forma un dipolo eléctrico, y por eso es que tienen tanta fuerza y no es fácil disolverlo, no es fácil separarlo, pero el enemigo de ellos es el agua sí lo separa. ¿Te queda claro? Así se representa un enlace. Mira este video cuantas veces lo tengas que ver
para que entiendas cómo lo representamos. Mira el siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo, te coloco de una vez los electrones de valencia que tiene según la tablita el aluminio. Mira, veamos el óxido de aluminio. Óxido de aluminio, este es otro componente iónico. Esta es su fórmula. Yo te voy a dar siempre la fórmula para que tú hagas la representación, ¿ok? Ajá. Por favor, encárgate tú de calcular la diferencia de electronegatividades que tiene este compuesto. La vas a calcular restando la electronegatividad que tenga el aluminio, no importa que hayan 2 o 3 moléculas de aluminio ahí, nada más vas a buscar la electronegatividad del aluminio en la tabla periódica y se la vas a restar a la electronegatividad del oxígeno. Ojo, hice algo aquí, en valor absoluto. ¿Sabes qué significa en valor absoluto? En valor absoluto significa que ese resultado siempre va a ser mayor que 0, porque si el número que te da aquí te da negativo, no importa, si te da menos 3, 3 es el valor que vas a colocar. Para que no te dé negativo, coloca siempre el no metal primero, o sea aquí, y después el metal. Yo lo hice al revés, aquí coloqué primero el del metal y luego el del no metal. Pero ya tienes claro que así que lo vas a calcular. Te tiene que dar más de 1,7, ¿ok? Y lo vas a verificar tú como actividad extra. Le coloco entonces los 3 electrones a cada aluminio, son 2 aluminios. ¿Cómo hacemos la representación del Lewis? Armamos las estructuras lo más simétrica posible. Bueno, tengo 3 átomos de oxígeno y 2 de aluminio. Pongo los 2 de aluminio, puedo ponerlos a los aluminios arriba y los oxígenos abajo, o así como lo tengo aquí, verticales. Luego represento los átomos, los electrones que tiene disponible cada uno. El oxígeno tiene 6, le pongo sus 6, le pongo 2 por cada ladito, como yo se los quiera poner, pero yo sé que él tiene 6, los debía haber pintado de otro color, pero bueno, ya los pinté todos de verde. 6, 6, 6. Es un enlace iónico. ¿Cómo se mantienen unidas estas moléculas? Ah, pues sencillo. Este oxígeno necesita 8 electrones para ser estable. Entonces él le va a quitar a este aluminio 2. Le va a quitar 2 de esos electrones. Mira, aquí viene uno y aquí viene el otro. Entonces ya ahora el oxígeno quedó cargado negativamente. Tiene 8, va a tener los 8 electrones alrededor robándose estos 2 y este aluminio empieza a quedar cargado positivamente. Pero el oxígeno del medio también necesita 2 para tener 8. Entonces el que le sobra este aluminio se lo trae él también para acá. De manera que el otro espacio que le quede vacío se lo quita, lo completa quitándole un electrón al otro aluminio que tiene aquí. Ahora este átomo de oxígeno también va a tener 8 y va a quedar cargado negativamente. Este ya los perdió los 3, ya está cargado positivamente 3 veces. Y este oxígeno que está aquí, también le faltan 2, pero este aluminio todavía tiene 2 electrones, entonces le manda este para acá, le roba este aquí, y ahora este oxígeno también queda cargado negativamente. ¿Ven? Y este aluminio, como perdió los 3 electrones, queda cargado positivamente 3 veces. Este queda cargado positivamente, negativamente 2 veces porque robó 2 electrones. Este también queda cargado negativamente 2 veces porque robó 2 electrones y este también. Entonces fíjate cómo representamos el enlace. Ponemos el aluminio entre corchetes, el oxígeno entre corchetes con sus 8 electrones cada uno, ¿no? Pero ¿cuántos oxígenos hay? 3. Ah, bueno, le pongo aquí un 3. ¿Cuántas cargas tiene cada oxígeno? Negativas. Tiene 2 cargas negativas, se lo pongo aquí. ¿Cuántos aluminios tiene la molécula? Tiene 2. Le pongo este 2 aquí adelante del corchete. ¿Cuántas cargas positivas tiene cada aluminio? Tiene 3. Le pongo aquí 3 crucecitas positivas. Entonces, esta es la forma en cómo representamos el enlace. Y estas flechas indican cuál es el sentido de transferencia de los electrones. El aluminio se los dio al oxígeno. Miren este caso. En este caso tenemos el bromuro de calcio. Bromuro de calcio, aquí está, bromuro de calcio. Formado por un átomo de calcio, 2 de bromo. Pero según las tablas, el calcio tiene 2 electrones disponibles y el bromo, que es un halógeno, tiene 7. Mira, 4, 5, 6 y 7. Son 2 átomos de bromo, pongo el otro también aquí a la derecha. 5, 6 y 7. Ajá, como es un elemento iónico, entonces como un elemento iónico, ¿qué va a pasar? Bueno, como es un elemento iónico,
Él lo que hace es lo siguiente, el bromo le dice al calcio, te ofrezco estabilidad. Somos dos átomos y para eso ¿qué hacemos? Pues sencillo, es una cosa, regálame a mí este electrón que tienes aquí y a mí me regalas este que tienes aquí y entonces ahora nosotros tres juntos formamos un compuesto fuerte. De esta manera, aquí están los enlaces, aquí está la representación de los enlaces. ¿Y cómo escribirías esto? En la notación de corchete. Ah, bueno, eso te lo voy a dejar a ti de tarea. ¿Cómo escribo yo esto en notación de corchete? Te estoy explicando lo que sucede. En el caso del yoduro de aluminio, esta U que está aquí no va. Ojo. La fórmula del yoduro de aluminio ALI3. Yo te doy siempre la fórmula, acuérdate, yo te voy a dar siempre la fórmula. Tú nada más vas a hacer la representación porque todavía no sabes cómo formular compuestos, eso lo vamos a ver después. Coloca el aluminio por aquí arriba, coloco los yodos por aquí abajo, estos son los núcleos de los átomos, son tres. Entonces se hacen la pregunta, los no metales le dicen al aluminio, mira, somos tres, vamos a formar un compuesto, así, ¿cómo? Pues sencillo, ¿cuántos electrones tienes tú disponibles? Bueno, yo tengo mi última capa 3, pues nosotros cada uno tenemos 7, mira, cuenta, tenemos 7, pues somos un halógeno, los tres somos halógenos, somos hermanitos, tenemos el mismo número de electrones, qué curioso, pero si tú a cada uno de nosotros nos regalas un electrón, y lo estamos representando con esta flecha verde ladrona que hay aquí, ahora nosotros tendremos 8 electrones, seremos estables, pero tú te quedas al lado de nosotros, tú te quedas al lado de nosotros. ¿Por qué? Porque esa fuerza electrostática que se va a generar porque al robarte los electrones te dejamos a ti positivo y nosotros nos volvimos negativos, nos va a volver una molécula poderosa, una molécula en la que este extremo es negativo y este extremo es positivo. Y nos vamos a llamar yoduro de aluminio. Y nadie nos va a poder separar, nada más nuestro peor enemigo. ¿Y quién es nuestro peor enemigo? El agua. Ese. ¿Ya? Entonces, así representamos un enlace iónico. Chicos, que sea de provecho esta clase. Mira este video las veces que sea necesaria para que puedas entender cómo se forma un enlace iónico, cómo se unen estos átomos para formar esta clase de compuestos. Que estés bien.